Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí también y acompañarnos esta tarde a Miriam, la concejala de Asuntos Sociales, que ha venido, y algún miembro de la Corporación Municipal también del Ayuntamiento que está por aquí. Muchas gracias por estar con nosotros y ante todo darle muchas gracias a Celia por estar aquí con nosotros, por haber aceptado el ofrecimiento que a través de Miriam le hicimos para que esta tarde nos acompañara, que ella es psicóloga del Centro de la Mujer y bueno, ha venido a hablarnos de la mujer esta tarde. Esta tarde teníamos previsto eso y otras dos cosas más, un manifiesto que nos lo va a leer nuestra socia, miembro de la Junta de Participación y Gobierno, Mari Nieves, que está aquí, que lo va a hacer, y por otra parte también teníamos previsto que nos cantara el dúo Nostalgia, que están aquí. No va a poder ser porque Isabel se ha quedado afónica, la pobre, con mucha pena. Juan quería decirnos algo, si quiere venir. Quieren disculparse ante todos vosotros, ellos lo han preparado con mucho cariño. El tema iba a participar en una de las canciones nuestra profesora de sevillana Carmen y un miembro del coro tocando el palillo. No va a poder ser, pero que cuando ella se ponga buena pues lo hará. Ellos quieren dirigir una palabra, ¿vale? Gracias, buenas tardes. El tema ha sido porque la voz principal pues se ha puesto afónica. Entonces, le vamos a dar las gracias por haber estado colaborando con nosotros la profesora de baile. Se ha quedado en un ensayo todo. Y bueno, y ahora ella se puede hablar porque no estamos aquí. Por eso, porque tengo la garganta está malamente y hacer una... Bien, estamos abiertos. Claro. Lo siento muchísimo, me hubiera gustado, porque nos lo llevamos preparando ya 2 meses y pico, y a ver, pero que eso no se va a quedar así. Que vuelve, ¿no? Hombre, claro. Así que muchas gracias, y os lo agradezco mucho que hayáis venido, pero que eso lo tenemos que hacer. Aquí Juan y yo lo hacemos para ustedes. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Es cierto que se lo han preparado con muchísimo cariño, que llevan unos cuantos meses, que desde que yo se lo dije, lo tomaron con mucho cariño, han buscado las canciones propicias para este día, pero en fin, que nos lo harán, ¿vale? Empezamos la tarde vamos a empezar con Mari Nieves, si quieres subir arriba, ¿vale? Sí, ya sí. Y continuamos después con Celia, ¿vale? Y después acabamos. Es que no lo he dicho, claro, es que estamos excusándonos todo el rato, o estoy excusándome todo el rato de que no puede el dúo, pero así hago de pronto esta mañana y le doy las gracias, por supuesto, como siempre, a Carmen San Pedro, porque la he llamado esta mañana y le he pedido, por favor, Carmen, el acto de esta tarde se me queda así un poquillo descubierto, si podía venir a recitarnos algo tan bonito como tú haces. Y bueno, pues de momento me ha dicho que sí. Y la vamos a tener. Ella finalizará el día de hoy con unos poemas escritos por ella misma, ¿vale? Y después al final de todo pues veis allí una mesa y nos tomaremos una pasta y un vino dulce, ¿vale? Venga, pues empezamos. Oye, a lo mejor no hace falta... Sí. Y aquí, como alguna que otra vez, voy a leeros algo que podía decir que he escrito para el Día de la Mujer, pero voy a ser sincera, he hecho una recopilación, yo he dicho un pastiche, eso no está bien decirlo así, pero he buscado unas cuantas cosillas y he hecho una composición pues para hablar un poquillo, casi un manifiesto, pero es casi. Vale, muy bien. En el siglo VIII, antes de Cristo, se dijo que la primera mujer enviada por Zeus a la Tierra introduciría todos los males a la humanidad a través de una caja. La mujer era Pandora y la achacan que cuando la abrió la caja por curiosidad dejó que se escaparan y ocuparan los males todo el mundo. A
Años más tarde, otra mujer, Eva, cuenta que por comer una manzana fuimos arrojados del paraíso y ella y todas nosotras castigadas por eso, entre otras cosas, a estar bajo la potestad del marido. En el siglo XV se casa una joven con el hijo de un rey de otro país y media muy enamorada entre su padre y su marido, convirtiendo su patria en un imperio. Es acusada de loca y nosotros la conocemos como Juana la Loca. En el siglo XVIII, a una brillante mente matemática, Sophie Germain, se le deniega la entrada en la academia por su género. Se disfraza de hombre para burlar dicha norma. En el siglo XIX, una enfermera, Margaret Sanger, funda una institución de planificación familiar y promueve los anticonceptivos. Acabó en la cárcel. En el siglo XX, una mujer denuncia abiertamente en televisión el maltrato físico y psíquico sufrido. Es asesinada. Es en 1997 y se llama Ana Orante, de Granada, y seguro que casi todos, si no todas y todos, lo recordaréis. Su asesinato marcó un antes y un después en la sensibilización y legislación en materia de violencia de género. Y ya en el siglo XXI una niña muere aterida de frío por tener que permanecer fuera de su casa por tener la regla, una joven sale a hacer ejercicio y la matan, a otra se le deniega un cargo de responsabilidad en el trabajo, otra por el mismo ejercicio laboral recibe menos salario que su compañero masculino. Hoy, aquí, celebramos el Día Internacional de la Mujer, aunque su fecha sea el día 8, en el que millones de mujeres alzan su voz en todo el mundo para reivindicar sus derechos y luchar contra todas las discriminaciones por razón de sexo y lograr la erradicación de la violencia de género. Queremos que este día sea un homenaje para todas aquellas mujeres que han luchado y luchan día a día por alcanzar una realidad en la que todas las personas gocen de los mismos derechos y oportunidades y formen parte de una sociedad justa y equilibrada. Una jueza iraní, Shirin Ebadi, dijo que las mujeres constituyen la mitad de la población en todos los países. Apartarlas y excluirlas de la participación en la vida política, social, económica y cultural significaría, de hecho, tanto como privar de cualquier comunidad la mitad de sus capacidades. La cultura patriarcal y la discriminación contra la mujer no pueden continuar ni un segundo más. La aportación de las mujeres a lo largo de la historia, en todos los ámbitos, es incuestionable, a la par que invisible. Y lo que queremos manifestar en esta fecha es nuestro convencimiento de que las cosas pueden y deben cambiar. Por ello, sigue siendo necesaria una mirada más femenina que nunca en estos días que vivimos. Es importante hablar para defender y garantizar lo que a todas nos corresponde. Es necesario fomentar aquellas medidas dirigidas a la conciliación familiar, personal y laboral que favorezcan el acceso de las mujeres al empleo y les otorgue una de las herramientas fundamentales para su plena integración en la sociedad. Y esta es disponer de autonomía económica. En el ámbito doméstico, diferentes estadísticas evidencian el desequilibrio que sigue existiendo en el reparto de tareas dentro del hogar, ya que el colectivo femenino es el que mayoritariamente sigue asumiendo dichas tareas, así como las derivadas del cuidado de las hijas y los hijos y de los familiares dependientes. Y nosotras, en nuestro entorno, con nuestra edad,
podemos ser un elemento importante para lograrlo, si al menos ponemos todo nuestro esfuerzo en darle a nuestros nietos y nietas esa educación no machista que hubiésemos deseado para nosotras y que a veces no supimos dar a nuestros hijos. Y para acabar, os diré lo que dijo otra escritora, en este caso Audre Lorde. No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas. Nuestro silencio no las protegerá. Y luego a este centro por haberme invitado. De verdad que me siento muy contenta de haber venido aquí esta tarde con vosotras y con vosotros. Y me parece estupendo que Marinieves haya empezado con ese manifiesto porque engancha perfectamente con lo que yo esta tarde quisiera compartir con todos vosotros y con todas vosotras. Soy la psicóloga del Centro de Información a la Mujer desde hace ya unos cuantos años. Y bueno, pues realmente os voy a hablar de lo que es mi trabajo. Lo he presentado de una manera un poco más gráfica, porque he buscado fotografías para que sea más amena esta charla, pero realmente os voy a hablar de lo que es mi trabajo cotidiano. Y os voy a decir que si en algún momento queréis participar, yo encantada, porque no me gustaría que esto fuera soltar aquí datos o comentarios, reflexiones. Si alguien quiere, pues tranquilamente, libremente puede participar, porque me encantaría que pudiéramos hacerlo así un poco entre todas las personas que estamos aquí. Bueno, yo he titulado esta charla Democracia y cambios sociales en la vida de las mujeres. El cambio en la vida de las mujeres. Por supuesto que el tema es tremendamente amplio y yo no pensaba en ningún momento agotarlo, solamente dar unas cuantas pinceladas para que nos sirva como reflexión y para pasar un rato bueno aquí, ¿vale? Para introducir el tema, decir que en los últimos 50 años la sociedad española, y no solo la sociedad española, el mundo entero, ha cambiado en 50 años mucho más que en 5 o 6 siglos anteriores. O sea, los cambios en los últimos 50 años se están produciendo a una velocidad de vértigo. Por nombrar algo, ¿no? Los cambios en las comunicaciones, los medios de transporte, todo lo que significa avances tecnológicos en la salud, en el bienestar, en la vida del hogar. ¿Cuánto ha cambiado nuestra vida? Mi madre dice que lo que más agradece es la lavadora, que lo que más le agradece, que el trabajo que ha quitado a las amas de casa, ¿no? Cada uno lo lleva a su terreno, claro. Entonces, la vida en los últimos 50 años ha cambiado muchísimo, ha evolucionado muchísimo. Nosotras nos beneficiamos, las personas de hoy en día nos beneficiamos de esos cambios. Os puse aquí algunos ejemplos. ¿No se ven muy bien las fotos? Sí se ven. ¿Se ven? Están un poco... Apaga un poquito estas luces de aquí delante. Para que se vea el contraste, ¿no? Pues medios de transporte, pues del burro a lo que tenemos ahora, ¿no? El tren de alta velocidad, los aviones supersónicos que te llevan de una parte a la otra del mundo en pocas horas, del taquígrafo, del mandar los mensajes por Morse, los telegramas aquellos que te mandaban, que decían que se ha muerto tu tío, y a lo mejor te llegaba a los 6 meses, ¿no? El telegrama o el mensaje. Hoy día, pues las comunicaciones son espectaculares, ¿no? Con internet, eso ya ha sido la revolución de las revoluciones, ¿no? Y todavía, a veces yo me pregunto, ¿y qué nos queda todavía por conocer? Y cada día, os confieso una curiosidad, yo cada día que voy al Corte Inglés, que voy de vez en cuando, pues miro en la sección tecnológica, donde están los aparatos. Y os confieso que ya me he perdido. Yo antes controlaba un nuevo modelo de cámara digital. Mira, un nuevo modelo de reloj de no sé qué. Y yo ahora ya digo, ¿y esto para qué sirve? Ya me he perdido, os lo confieso.
La vida de las mujeres en los pueblos, en los lavaderos, porque no había agua en las casas, en los trabajos agrícolas, en el campo, qué dureza, qué vida tan dura, y estamos hablando de hace nada. Perdón, es que se acopla un poco. El tren de vapor, pues no hemos avanzado nada con el tren de alta velocidad. ¿Cómo era la España antes de que llegara la democracia? Pues una España básicamente rural, la población se concentraba sobre todo en las zonas rurales. Había muchísima uniformidad en la forma de vivir, en las tradiciones, las costumbres, en los valores. Había orden, claro que había orden, también había mucho miedo. No, cualquiera no podía sacar los pies del plato, ¿no? Porque enseguida te rectificaban. Fundamentalmente una sociedad católica, porque si no tenías creencias religiosas, a la fuerza las ibas a tener. Era una sociedad totalmente confesional y católica. Patriarcal. El término no suena, ¿verdad? El patriarcado, donde el padre es el cabeza de familia, el que toma las decisiones, el que impone orden, el que decide, y un modelo de familia tradicional. Un ejemplo de... ¿Tú ves bien? Sí. Un ejemplo de cómo era esa vida familiar en la España de hace unas décadas, antes de la democracia. Yo he puesto como punto de inflexión la llegada de la democracia a nuestra sociedad. ¿Creéis que ese dibujo es representativo de cómo era la vida familiar en aquellos años? Sí, ¿verdad? El papá sentado, leyendo, derecho a la información, tranquilo, él ha trabajado ya, porque él es el sustento económico. La mamá, con su delantal, pendiente de las tareas. ¿Qué hace la niña? Mozuela ya aprendiendo las tareas del hogar, que es lo que le espera, ¿verdad? Adoctrinada desde pequeñita. Los niños son muy pequeños y les dejan que jueguen. El matrimonio, por supuesto, católico, porque si no era vivir al margen de toda la moral. Y fijaros que, no sé si se puede leer bien, la felicidad en el matrimonio. Abajo venían una serie como de subtítulos, ¿no? Porque es un folleto de la época. La felicidad está en el matrimonio, y además el matrimonio católico. La figura del hombre en la España antes de que llegara la democracia. Es el cabeza de familia, como he dicho antes, el sustento económico, el que trabaja fuera y por tanto es el que mantiene a la familia. El que ejerce la autoridad sobre los hijos, pero también sobre la mujer, los hijos y las hijas, y sobre la mujer. El que toma las decisiones. Pero fijaros en el dibujo. Esto está sacado de los libros de la época, de los libros de las enciclopedias. Esto es auténtico. Esto es de la época, son textos auténticos. Dice el niño en el colegio, esto es un libro de lectura, dice: yo tengo papá y mamá, mi papá trabaja y gana dinero. Papá trabaja, mi mamá nos cuida y arregla la casa, pero no trabaja. Eso no es trabajo. Eso no es trabajo. Mis papás me han dado la vida. Muy bien, otro ejemplo, ¿verdad? ¿Y dónde está el papá situado? En el despacho, con su teléfono, bien vestido, bien arreglado, en un plano de superioridad. Y debajo, pues mamá siempre con su delantal, cuidando de la casa, cuidando de los niños. Escena típica. ¿Qué se le pide a la mujer? ¿Qué se le pide a la mujer en esa sociedad? Bueno, por supuesto, el modelo es la esclava del Señor.
¿eh? Que sea dulce, que sea tierna, que sea comprensiva, cuidadora, ¿eh? Que se desviva por los demás, que no piense nunca en ella, ¿eh? Porque si piensa en ella es peligrosamente egoísta, eso no se le puede consentir a una mujer. Que sea tolerante, compasiva y una cosa importantísima, la pureza. Por eso el modelo es la esclava del Señor, la Virgen María, ¿eh? Ese es el estereotipo femenino de la época, lo que se esperaba de una mujer. Y si una mujer era un poco más creativa, un poco más, digamos, un poco más rebelde, un poco más inconformista, pues le iban a dar hasta en el carnet de identidad. Porque era rebelde, porque quería llevar los pantalones de la casa, porque, en fin, porque se estaba enfrentando al orden establecido. La mujer tenía que responder a este perfil. Entonces, de ahí aquello de, qué buena es mi mujer, no habla por no pecar. Qué buena es, ¿eh? Porque cuando habla, es que ya hay que ver, ¿eh? Cómo son las mujeres. Es que quiere llevar el poder, quiere llevar los pantalones. Entonces no se le permitía a las mujeres. Y esa educación que se le daba a las mujeres iba encaminada ¿a qué? ¿A qué? Por supuesto, al matrimonio. Al matrimonio total. Toda mujer, esto está sacado de la época, os lo he dicho, que no está inventado. Eso es un libro que encontré hace años maravilloso, que es una recopilación de textos de la época. Toda mujer bien nacida siempre será pasiva y débil, no empresarial ni agresiva. Buscará el amor y la protección a su debilidad e inestabilidad emocional. Ya estamos. Inestables, histéricas y locas. Va así, ¿no? Inestable, histérica y ya, si ya te dicen loca, ya es. ¿Ves? Y todo eso, toda esa estabilidad, todo ese equilibrio, toda esa madurez, todo eso lo va a encontrar en el hombre. Que no me lo estoy inventando, ¿a que no? Y además viene firmado, el texto viene firmado por el padre Torres, jesuita. Era la educación de la época, en 1956. Bueno, ¿qué pasa? Pues que en una sociedad así, pues como siempre ha habido matrimonios que han funcionado bien, parejas que se han respetado, que se han querido, hijos muy queridos, muy bien educados, mujeres que se han sentido queridas, respetadas, y otras muchas que no se sentían ni reconocidas, ni valoradas, ni queridas, ni aceptadas. Entonces, pues las mujeres en esa época decían, mi madre, que tiene 94 años, me recordó ayer, dice, acuérdate de lo que decían en Navas de San Juan, hijas mías, aunque la casa esté ardiendo, que no salga el humo. O sea, todo el sufrimiento encima en silencio, porque no podías decir nada. Y si alguna vez decías, es que me está pasando esto, tengo problemas con mi pareja, decía, hija mía, esto es lo que hay. Y ya la coletilla, es que las mujeres tenemos que aguantar y sufrir. Para muchas mujeres no era una vida fácil, era una vida dura, de trabajo, de esfuerzo, de sobrecarga, y ese dibujillo pues intenta representar un poco ese desequilibrio que en muchas familias existía. Yo no he dicho que en todas, porque siempre ha habido familias que han funcionado muy bien. Mujeres que se han sentido queridas, respetadas, porque los hombres con los que compartían su vida eran hombres respetuosos, buenos, cariñosos y que las valoraban. Pero también es verdad que había mucho machismo. Y entonces, donde entra el machismo, pues ya es más difícil que haya
bienestar, ¿no? Porque si hay uno que tiene que ponerse por encima del otro, si tiene que llevar la voz cantante, si tiene que decir la última palabra, pues siempre va a haber una persona que se quede sin decir lo que piensa, que se quede sin expresar lo que realmente quiere expresar. Entonces, el machismo no nos trae nada bueno, no nos ha traído nada bueno al mundo, y en la vida de las familias ha traído mucho sufrimiento, sobre todo para la vida de las mujeres, aunque también, luego de rebote, tampoco los hombres se sienten a gusto en una relación desigual, tampoco. Bueno, vamos a ver, en España, en los últimos 50 años, quizá el acontecimiento histórico más importante que se ha producido ha sido la llegada de la democracia. ¿Qué supuso? Pues el fin del régimen autoritario, de la autocracia. La autocracia, pues el régimen donde el poder lo acapara una persona, que puede ser el rey, o un dictador, un gobernante. Entonces el poder está en manos de una persona y sus secuaces. El poder, eso es el fin, la democracia es el fin de las autocracias. Y significa que ahora el poder reside en el pueblo. Es el pueblo el que se siente libre, el que tiene capacidad y poder para expresarse y tiene esa capacidad para elegir a sus representantes políticos. Esa sería una de las características fundamentales de la democracia. Y sobre todo, decir que la democracia se basa en la igualdad de todas las personas. Igualdad entre personas de distinta raza, de distinta religión, de distinto estilo y sobre todo entre hombres y mujeres, distintos sexos. Entonces, democracia es sinónimo de igualdad, y porque somos iguales, por eso tenemos los mismos derechos. Fijaros lo que dice el artículo 14 de la Constitución. La democracia trajo una nueva Constitución a España, que en 1981 fue aprobada por las Cortes, y dice en su artículo 14 todos los españoles. Parece una tontería, pero solo usa el masculino. Las españolas no. Perdón. Sí. Perdón, pero no he dicho los españoles. No he dicho los españoles. Ha dicho los españoles, hay un punto neutro. Porque españolas, femenino, españolo sería masculino. Di que he dicho españoles, yo creo que es un punto neutro. Está bien dicho bajo mi punto de vista. Bueno, yo creo que se está utilizando el masculino, que era lo que se ha utilizado tradicionalmente, sí, así lo porque tradicionalmente el hombre era el paradigma humano. La mujer fue extraída de la costilla de Adán, no lo olvidemos, así empieza la historia. Extraída de la costilla de Adán, o sea, algo que le pertenece, algo que no tiene vida propia. La mujer es algo que ha salido del hombre. Entonces el masculino representa a todos, se supone que también a todas, pero ¿qué pasa? Que la sociedad ha evolucionado y ya nosotras no nos sentimos identificadas. Yo ya, a estas alturas, cuando dicen, ha habido una reunión de empresarios, y yo pienso en mi mente, digo, no había mujeres. No había mujeres. Entonces, ahí ya tenemos otras maneras de hablar y es necesario en una sociedad democrática que visibilicemos a todas las personas, hombres y mujeres. Porque parece que el lenguaje es una tontería, pero resulta que el lenguaje representa lo que pensamos. Y si yo solamente utilizo el masculino cuando me expreso, pues posiblemente es que en mi mente no cabe nada más que imágenes masculinas. Y cuando yo me esfuerzo por decir, había 4 hombres y 4 mujeres, pues yo tengo una imagen mental y es la presencia de la mujer en esa situación. Y es muy importante porque las mujeres hemos estado siempre invisibilizadas. Primero porque estábamos recluidas en el hogar. Era la vida familiar, nuestro reinado. Decían, si tú eres la reina de tu casa, ¿de qué te quejas? Lo habréis oído un montón de veces, ¿no? ¿De qué te quejas si eres la reina? De la cocina. Entonces, ahora que con muchísimo esfuerzo las mujeres
podemos salir del hogar y tener un trabajo digno y ganar, porque la dignidad de las mujeres empieza en esto. Este símbolo, esta mañana se lo he dicho a una chica marroquí que apenas habla español, y le digo, ¿tú sabes lo que significa esto? Dice, sí, dinero. Digo, eso, dinero. O sea, que también en Marruecos entienden el símbolo, ¿no? Pues es muy difícil que la dignidad, que una persona se sienta dueña de su vida cuando no tiene capacidad para manejar su propia economía. Entonces venimos de una sociedad y de un tipo de familia donde el dinero pues era administrado muchas veces, casi siempre, por el hombre. Y las mujeres pues dependían de esa gestión, ¿sí? Si la gestión era buena, pues ellas no carecían, pero si no, pues yo a veces he dicho, una criada cobra por su trabajo, más o menos, pero cobra. Hay un reconocimiento a la tarea que realiza. Cuando no te pagan nada por el trabajo que realizas, es porque no tienes derechos. Y eso es sinónimo de esclavitud. Así se han sentido muchas mujeres, esclavas. No tengo derecho a nada. Entonces estaba diciendo que el artículo 14 dice que los españoles y las españolas, o sea, todas las personas de España, son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia social o personal. En fin, que somos iguales, que tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Principio democrático. ¿Qué nos trajo la democracia a España? Pues, por supuesto, muchísimas más cosas de las que hay ahí. Pero yo, recordando así lo más significativo, pues, primero se produjo una gran apertura al mundo, porque estábamos aislados. En España, todas las personas nos sentíamos aisladas, no sabíamos lo que pasaba. A veces había gente que por la noche, a hurtadillas, porque era ilegal, buscaba en la radio a ver si sintonizaban con Radio París, para ver qué decían de lo que estaba pasando en nuestro país, porque no nos enterábamos. Fuera del nodo ya no sabíamos nada más. Entonces, Radio Pirenaica. Que mi padre lo ponía para oírlo. Tapándose para que los vecinos no se enteraran por si me tachaban de revolucionario, ¿no? Entonces, esa apertura a Europa y a todo el mundo, porque es que de verdad que en España se vivía aislado. Como España es un país tan bonito, tan rico en todo, en paisajes, en ecosistemas, en arte, pues resulta que es que se convirtió, en pocos años, se convirtió en un destino privilegiado de turismo. Venían millones, cada año venían millones de personas y bueno, ahora siguen viniendo cada vez más. Vamos a tener que poner límites ya. Eso trajo, el turismo trajo progreso, trajo modernidad, porque claro, no es lo mismo que todos los vecinos de mi pueblo o de mi barrio, todos vayamos más o menos a los mismos sitios, tengamos las mismas ropas, las mismas rutinas, las mismas costumbres, los mismos valores, que cuando ya viene gente de fuera y empieza a decir, uy, mira cómo se saludan, uy, mira cómo hablan y cómo visten. Entonces, esa apertura trajo modernidad, nos modernizamos, cambiamos, evolucionamos. Y eso también trajo crecimiento económico, trajo progreso. El dinero llama al dinero, ya lo sabéis, ¿no? Entonces, había más vidillas, más dinero, las familias empezaron a prosperar, la vida de los pueblos cambió muchísimo. Hubo un momento en que todos los pueblos cambiaron su fisonomía, sobre todo en Andalucía, que todos los pueblos eran blanquitos, con sus casitas, todas casitas iguales, blanquitas, y de repente, pues la gente empezó a hacerse casas, pues unas casas, unas mejores que otras, pero todas distintas. Pues yo porque voy a tener que tener una planta solo, pues yo si quiero ponerle 3 plantas, pues le pongo 3 plantas. Pero era signo de progreso económico, había dinero, algo que antes no se veía con esa nitidez.
Y se produjo, claro, un secularismo religioso. Pasamos del nacionalcatolicismo, donde todo el mundo tenía que pasar por la pila bautismal y casarse por la iglesia, pasamos a que somos libres, cada persona tiene derecho a decidir libremente sus creencias, su confesión religiosa. Y entonces la democracia trajo pues esa libertad y un Estado aconfesional. Claro, no se identifica con ninguna religión porque ninguna es más importante que otra.